CNN Prime. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de CNN Prime. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche, en este día martes 7 de julio. Vamos a revisar los temas más importantes. Este es un adelanto de nuestros titulares. Continúan los efectos del sistema frontal en las regiones de la Araucanía, de los ríos y también en los lagos. El principal foco de esta emergencia está en la comuna de Corral, donde el desborde del río San Juan dejó viviendas inundadas y también serios problemas de conectividad. El pronóstico anticipa que las precipitaciones podrían alcanzar los 120 milímetros entre esta noche y la madrugada del miércoles. Y en otro tema, la oposición anunció ya una comisión investigadora tras los cuestionamientos de Contraloría a la exministra Trinidad Steiner. El anuncio coincide con la decisión de la exautoridad de pedir al ente fiscalizador que reconsidere el dictamen en su contra, que estableció que se extralimitó en sus funciones al pedir información reservada a la PDI. Y el Plan de Reconstrucción Nacional, o la mega reforma, como ustedes quieran, ya tiene fecha límite de discusión en el Senado. Los comités acordaron que el próximo 15 de julio la iniciativa será votada hasta total despacho. Respecto a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional y la división también que se ha generado en la oposición, el ministro de Hacienda afirmó que el Partido Socialista es el que tiene que hacer su proceso interno. Y en temas internacionales, la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen será candidata a las elecciones, pese a estar condenada. La conservadora confirmó en televisión nacional su candidatura y anunció que presentará un recurso para tratar de revertir la obligación de usar una tobillera electrónica durante la campaña. Eso fue lo que estableció la justicia. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, nos vamos de inmediato hasta el sur del país, donde está vigente una alarma meteorológica. Ese es el concepto para las regiones de la Araucanía y de los ríos. Por esta lluvia de las que comentábamos han sido bien intensas. El contacto hasta ahora es con Pablo Matamala, quien nos va a contar detalles de lo que está ocurriendo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas noches. Ya son más de 20 horas continuas de precipitaciones desde que la lluvia comenzó cerca de la medianoche, y aunque el evento ha dejado afectaciones en distintas comunas, la principal preocupación a esta hora se concentra en la comuna de Corral, donde durante las últimas horas la emergencia se ha ido agravando. La Dirección Meteorológica mantiene vigente la alarma por precipitaciones intensas en un corto periodo de tiempo, y de acuerdo con el último informe entregado por Senapred, tras el COVID, todavía podrían caer entre 50 y 70 milímetros de lluvia adicional durante las próximas horas. En este escenario preocupa porque los suelos ya se encuentran completamente saturados, aumentando el riesgo de nuevas remociones de masa, deslizamientos de tierra y desbordes de cauces. Durante toda la jornada, las 12 comunas de la región de los ríos han mantenido desplegados sus equipos de emergencia. Desde ayer los municipios activaron sus respectivos COVID comunales, y hoy el trabajo se ha concentrado en el monitoreo permanente de caminos, quebradas, ríos y sectores históricamente vulnerables. Tras el balance regional, las autoridades informaron además que el Ministerio de Obras Públicas mantiene maquinarias pesadas en estados de alistamiento, y todo eso desplegado en diversos puntos estratégicos. Pasamos a escuchar declaraciones de autoridades regionales, el director de Senapred, como así también de Senargeomil, que hace un par de minutos hablaron en un punto de prensa. Todavía está presente o tenemos declarada la alerta amarilla para toda la región por este sistema frontal que está azotando a nuestra región desde las últimas horas, desde el día de ayer. Todavía faltan muchas horas con mayores precipitaciones. Según los datos de Meteorología de Chile, deberían de precipitar alrededor de 50 a 70 milímetros más en la gran mayoría de la región de los ríos. Por lo tanto, eso sin duda podría generar algún tipo de afectación producto de que los suelos ya se encuentran saturados y podrían generar algún tipo de remoción en masa. El total de la región serían 4 viviendas con daño menor y 2 viviendas en evaluación. Declaramos, ¿no es cierto?, que había una alta posibilidad
alta probabilidad de remociones en masa, como están ocurriendo principalmente en Corral. Corral es una zona bastante compleja por el tipo de sedimento, de suelos que hay ahí, que son rocas muy alteradas, digamos, muy meteorizadas, y se han activado varias quebradas. Nos preocupa también, como comentábamos hace poco, alguna zona costera donde hay construcciones, hay marejadas, hay erosiones del borde costero. Y es precisamente Corral la comuna que hoy concentra la mayor preocupación. Las intensas lluvias provocaron el desborde del río San Juan, generando el ingreso del agua, barro y todo hacia distintos sectores poblados. La emergencia ha dejado viviendas negadas y serios problemas de conectividad para los vecinos debido a la gran cantidad de sedimentos y escombros que fueron arrastrados por la fuerza del agua. A esto se suma la emergencia registrada en el pasaje Lircay, en el sector de Chacabuco, donde el colapso de dos laderas del cerro provocó un verdadero aluvión que descendió por unos esteros, afectando viviendas, vehículos, cierres perimetrales y diferentes materiales. Escuchamos ahora palabras del alcalde de la comuna de Corral, quien se refirió hace un par de minutos y habló con CNN Chile. La situación que hemos estado viviendo es bastante crítica. Hemos tenido una serie de afectaciones, viviendas, hemos hecho un catastro, más de 10 viviendas con diferentes tipos de daño. Inundación, daño menor, daño mayor, hay una serie de viviendas que están bastante complicadas. Remociones en masa, para qué decir, es una situación que a medida que van avanzando las horas nos van reportando de diferentes sectores de la comuna de Corral, diferentes situaciones que en algunas ocasiones está afectando a carreteras, en otras está afectando a caminos vecinales, únicas rutas de conexión a las viviendas de algunos sectores de la comuna de Corral. Los esteros se han comportado bastante violentos, al límite de su capacidad. En Valdivia, en tanto, el trabajo preventivo también se ha intensificado. Más de un centenar de funcionarios municipales permanecen desplegados en sectores críticos de la ciudad, también en Panguipulli, en Payaco. En Los Lagos también el alcalde Víctor Fried hizo un balance hace un par de minutos. Conocemos los detalles a través de CNN Chile. Hemos estado recorriendo diferentes puntos de la comuna, ¿cierto?, con respecto a esta emergencia que se anunció el día de ayer, donde hemos pedido el máximo de precaución a cada uno de ustedes y decirle de que todo el personal del municipio ya se encuentra en terreno, estamos trabajando, estoy junto al administrador municipal, don Samuel Bravo, estoy junto a David Silva, encargado de riesgo y desastre, ¿cierto?, de nuestro municipio. Así que comentarles de que hemos instaurado en Google, ¿cierto?, un pequeño formulario para que ustedes también puedan georreferenciar los lugares que estén más afectados, para nosotros poder ir dando una respuesta rápida con todos los equipos que están trabajando en terreno. Respecto a los servicios básicos, las autoridades informaron que el suministro eléctrico se mantiene prácticamente normal, con poco más de 350 clientes afectados al cierre del último balance, mientras que algunos sistemas de agua potable rural presentan problemas de turbiedad en el agua. Son detalles que se han dado a conocer durante el último punto COGRID que se ha realizado hace solo 30 minutos, Seba. Bueno, hay que monitorear, por supuesto, el sistema frontal, cómo va evolucionando también y ver cuáles son las necesidades que van surgiendo de manera bien puntual, sobre todo en zonas quizás más rurales que pueden sufrir los problemas de la conectividad, sobre todo que va generando estas lluvias muy intensas y muy fuertes, a las que probablemente habrá que ir acostumbrándose también, se repiten cada vez más seguido. Gracias por ese despacho, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora vamos a cambiar de tema porque Trinidad Steiner, la ex ministra de Seguridad, sigue en el tapete y haciendo noticia, esta vez por una solicitud de reconsideración presentada por la ex fiscal para dejar sin efecto el dictamen de Contraloría. Esto ha abierto un nuevo flanco político también para el gobierno. Mientras el oficialismo cuestionó el alcance del pronunciamiento, la oposición acusa un intento por desacreditar al órgano fiscalizador que encabeza Dorothy Pérez. En el Congreso además se anunció una comisión investigadora para establecer cuáles son las responsabilidades políticas y administrativas de este caso. Colomba Ejos nos cuenta más.
Trinidad Steinert decidió contraatacar. La exministra pidió a la Contraloría reconsiderar el dictamen que concluyó que excedió sus atribuciones y que debió abstenerse de solicitar información reservada a la PDI. En su defensa sostiene que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública sí podía pedir esos antecedentes y que su pasado como fiscal no la inhabilitaba. Una ofensiva que no solo busca revertir el pronunciamiento, sino que también desató críticas del oficialismo al rol del órgano contralor. He tenido una reunión con expertos, algunos de ellos han levantado una alerta respecto a lo que la Contraloría está haciendo. Podría salirse o ir más allá de sus atribuciones. Hace tiempo veo, digamos, algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría. El rol del control de legalidad consiste precisamente en ver que se cumpla el camino legal, pero no sé si es que usted tomó la mejor decisión política, eso es cruzar una frontera que no corresponde. Es que ella fue más allá, planteó que habría que revisar si corresponde que un poder de esa magnitud quede radicado en una sola persona, planteando incluso la alternativa de un órgano colegiado, una crítica que desató reacciones inmediatas en la oposición, donde acusaron inconsecuencia de parte del oficialismo. Es muy hipócrita celebrar, aplaudirle a la Contraloría cuando declara ilegal los actos de tu adversario político, pero querer quitarle las atribuciones cuando declara ilegal los actos de tu exministra. Uno lo que esperaría del partido del presidente de la República y del presidente Esquela es que respete la institucionalidad. Quienes más han utilizado la Contraloría a través de distintos requerimientos es la derecha, pero ahora que le afecta con una situación gravísima y que poco a poco se van a ir sabiendo más antecedentes, señalan que la Contraloría no tendría estas atribuciones. Entonces yo le pregunto directamente al gobierno, ¿la Contraloría tiene o no tiene estas atribuciones? El emplazamiento llegó directo al gobierno y al ministro que asumió tras la salida de Steinert. Martín Arrau evitó escalar la disputa, pero sí defendió un punto central para la moneda, que la nueva cartera de seguridad pública tiene atribuciones para pedir antecedentes a las policías, siempre que eso no interfiera en investigaciones en curso. La ley 21.730 sí faculta al Ministerio de Seguridad Pública de requerir información reservada, secreta, dependiendo del caso. Nosotros somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría, si es que efectivamente tuviéramos alguna observación, usamos esos canales regulares para manifestar nuestras diferencias. Pero la respuesta del gobierno no frenó la ofensiva de la oposición. Diputados del sector anunciaron que impulsarán una comisión investigadora para indagar las responsabilidades políticas y administrativas tras el dictamen. Por ahora descartan avanzar en una acusación constitucional. Queremos hacer las cosas bien y no instrumentalizar, como lo hizo el Partido Republicano, Nacional Libertario y Chile Vamos, la acusación constitucional. Queremos saber qué pasó y que no se escondan detrás de la PDI, por eso, porque somos serios y responsables, comisión especial investigadora y no salimos corriendo una acusación constitucional para no seguir desprestigiando un instrumento de fiscalización importante. Con ese argumento, la oposición buscará partir por una comisión investigadora donde se requiere del respaldo de 62 diputados para impulsarla. Una acusación constitucional, en cambio, necesita un mínimo de 10 firmas para ser presentada, pero desde el sector insisten en que no quieren adelantar ese camino sin antes establecer las responsabilidades del caso. Bueno, vamos a seguir con la actividad del Congreso, pero en este caso de lo que está ocurriendo en el Senado, que ya ha acordado despachar el proyecto de reconstrucción nacional o la megareforma, como se le conoce también a este proyecto, para el 15 de julio. Nicolás Donoso desde Valparaíso nos va a contar qué es lo que está ocurriendo con este proyecto. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Esteban? Te saludo nuevamente y todavía continúa, de hecho, esa tramitación en la Comisión de Medio Ambiente del proyecto de reconstrucción y reactivación económica, todo para ir cumpliendo con la urgencia que le ha colocado el Ejecutivo, urgencia suma, pero también con los plazos establecidos para poder sacar eventualmente a ley en este mes de julio este proyecto de reconstrucción y reactivación económica. Se han ido votando poco más de 100 de las más de 200 indicaciones que solamente se ingresaron estas enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente. Habrá que ver todavía qué va a suceder con el trabajo de la Comisión de Trabajo, valga la redundancia, que entre mañana y el jueves tendría que sesionar, y lo propio con la Comisión de Hacienda, que contiene el grueso de este proyecto, al menos el corazón respecto a la rebaja del impuesto corporativo, también la invariabilidad tributaria, la reintegración
tributaria. En la Comisión de Medio Ambiente lo hemos ido señalando durante la jornada y dos aspectos que generan especial preocupación en, sobre todo, senadores de oposición del Frente Amplio del Partido Comunista en relación a las modificaciones que eventualmente propone el gobierno para el sistema de evaluación de impacto ambiental, toda vez de que lo que señalan ellos es que no se puede sacrificar el crecimiento a costa de la protección del medio ambiente. Esto ha sido una dicotomía que ha perseguido a oficialismo y a oposición durante los últimos años, y también lo propio con esa indicación que sucede con un tribunal que termina anulando una resolución de calificación ambiental y que eventualmente aquello quiere decir que el Estado tendría que darle una compensación a la empresa que termina invirtiendo en un proyecto. Eso solamente en la Comisión de Medio Ambiente. Obviamente se ha suscitado toda la polémica por lo que es sucediendo desde la jornada de ayer en relación a esta postura de la oposición, este desorden, desconfianza que se ha ido generando en relación a cuándo van a terminar recurriendo al Tribunal Constitucional y al momento y a la pertinencia en la cual van a comunicar aquello. De hecho, se refirió durante esta jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien se ha mantenido durante todo este martes en el Congreso, tanto por la tramitación de ese proyecto como con la aprobación a ley, ya que informábamos más temprano de la sala de la solicitud de mayor endeudamiento para el año 2026. Pasamos a escuchar lo que señala el jefe de la billetera fiscal. Bueno, el Partido Socialista tiene que hacer su proceso interno. Yo lo entiendo como parte de una evolución que están discutiendo adentro y tenemos que esperar respetuosamente a que lleguen a sus propias conclusiones. Bueno, siempre en política hay distintas opiniones, dentro de distintos partidos hay distintos matices y eso es algo que siempre se ha considerado en las conversaciones, así que no lo veo como algo extremadamente grave ni tampoco me corresponde comentar mucho, son cosas que pasan en otros partidos. Bueno, Seba, y también hay que hablar y referirse respecto a cómo se ha tomado esta desorganización por parte de la oposición por medio de los parlamentarios del oficialismo. Hay había al menos una mesa política, no técnica, política, impulsada por la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, pero lo cierto es que también se genera esta controversia en cómo repercute en el oficialismo. Muchos han dicho que a estas alturas da lo mismo si se termina aprobando por un voto, que de todas formas se puede hacer sostenible en el tiempo esta mega reforma, al menos en los aspectos principales que hemos ido mencionando a lo largo de las últimas semanas, y hace el punto, de hecho, tanto el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, como el senador de la UDI y presidente además de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, quienes llaman a que desde la oposición se terminen alineando, se terminen ordenando y que transparenten también si van a seguir en la lógica de continuar con las conversaciones, con el diálogo, o si ya definitivamente van a echar por tierra esas pretensiones para que se pueda votar el próximo miércoles. Pasamos a escuchar lo que señalaron ambos senadores. Ellos son libres de ejercer las atribuciones que quieran, pero se tienen que poner de acuerdo. Yo creo, siempre he sostenido de que, si es que nos referimos, digamos, al proyecto de reconstrucción, es muy bienvenido que las bancadas de la oposición sumen sus ideas que estén orientadas precisamente al propósito del proyecto, más que poner el foco en desarticular o debilitar lo que ya venía del proyecto y que pretende generar inversión y crecimiento en Chile. Si es que ese es el foco, por supuesto que son bienvenidos. Parte de la conversación con la oposición obviamente tendría que incorporar, y tiene, y ha sido parte de la conversación que el tema constitucional o las pretensiones de ir al Tribunal Constitucional ojalá queden eliminadas. Ahora, es parte de las facultades que tiene un conjunto de parlamentarios, siempre es una preocupación, pero a mí, por lo menos desde la perspectiva de las garantías, de los derechos constitucionales que están involucrados en la reforma, acá se habla del tema de la invariabilidad tributaria. Por supuesto. La invariabilidad tributaria ha sido aprobada en distintas legislaciones. ¿Sería un error político romperla? Yo creo que desde el punto de vista de un país que está esperando una inyección, un empuje a la inversión, al empleo, los que pagan esa cuenta más bien son los que se bajan de la mesa de reconstrucción. Ahora bien, ¿qué sucede con el conflicto que se ha suscitado principalmente más allá de la oposición a nivel más interno en el Partido Socialista? Durante esta jornada, en más de una oportunidad lo desdramatizó, al menos le bajó el pulgar, el perfil, si se quiere, la senadora y presidenta de dicha colectividad, Paulina Bodanovich. Ella durante esta tarde se va en un punto de prensa junto al senador Juan Luis Castro, que justamente dio ese punto de prensa donde termina adelantando que van a recurrir al Tribunal Constitucional en un anuncio que tenía que realizarse eventualmente en conjunto con la oposición en la jornada del jueves, junto con el anuncio de la presentación de diversas indicaciones. Ella termina señalando que aquello fue un malentendido, pero también se refiere a lo que sigue, a lo que viene en las próximas semanas.
Eso con respecto a recurrir al Tribunal Constitucional, pero termina señalando el senador Castro que si bien la mesa política para él está ya quebrada, duró apenas 6 días de trabajo, fueron 2 reuniones, eso no quiere decir que no van a seguir con el ánimo de seguir en conversaciones, en diálogo con el Ejecutivo, quizá contrapelo de lo que vamos a pasar a escuchar a continuación, además de la senadora Bodanovich, al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien dice que ya llegan en ese sentido a las confianzas quebradas, que se acabó el tiempo para aquello, por tanto da a entender que ya de pleno se va a venir la votación, poniendo en duda las declaraciones que ha dado en todo caso la senadora Bodanovich. Pasamos a escuchar a ambos senadores de oposición. Esto a todas luces es un amarre de 25 años que va a supeditar a los próximos 5 gobiernos, a los próximos 5 ministros de Hacienda. Y esto, insisto, es una locura tributaria, es un sueño radical de la extrema derecha que hoy quiere consagrar en nuestra legislación para obligar a todos los gobiernos que vengan, a los 6 próximos ministros de Hacienda, a cumplir con esta normativa. Yo creo que hoy ya se ha agotado el tiempo, hemos perdido la paciencia, no pueden pedir más paciencia de lo que hemos tenido en las mesas técnicas, en las mesas políticas, en las comisiones, presentando propuestas, y a todos se nos ha dicho que no. Yo insisto, aquí están quebradas absolutamente las confianzas con el ministro Quirós. Nosotros vamos a recurrir a todas las instancias a las que nos convoque la presidenta del Senado, porque es una persona dialogante, respetada, pero el ministro Quirós, insisto, no cuenta con la madurez ni con la educación para conversar y construir con quien piensa distinto. Yo quisiera despejar aquí la situación porque el jefe de bancada, Juan Luis Castro, estuvo presente en las discusiones, yo lo acompañé, como digo, éramos muchos senadores presentes y nunca hubo un acuerdo final, porque evidentemente cualquier acuerdo tendría que haber pasado por la validación de nuestras bancadas. Nosotros hemos ratificado como mesa del partido que todo esto se va a resolver con los demás partidos, como habíamos acordado ayer en la mañana en la mesa de presidentes. Nuestra visión en esto es una sola. Vamos a seguir defendiendo a las personas, como dijo el senador Castro, vamos a seguir dialogando, pensando en que este proyecto se puede mejorar, que hay indicaciones que se están votando. Mañana, de hecho, aquí el senador Saavedra podrá explicar el tema de las pymes. Hemos patrocinado algunas indicaciones del senador Fidel Espinosa en materia de pesca. Mencionábamos lo que respecta a la mesa política. Durante esta jornada, de hecho, también se refirió la senadora de Renovación Nacional, presidenta del Senado, Paulina Núñez, relevando esa instancia porque termina señalando que al menos se logró ir aplazando el tiempo. Muchos dicen, bueno, pero se mantiene la urgencia, se va a votar, se va el próximo miércoles, entonces, ¿en qué se gana? Bueno, en que la presentación de indicaciones fue por comisión. Hubo un plazo para la Comisión de Medio Ambiente, vence lo propio a la Comisión de Trabajo, pero en la Comisión de Hacienda van a tener un par de días más en relación al lunes que se encontraba presupuestado, y es ahí donde para ella existe una ganancia y donde además no renuncia a eventualmente lograr un protocolo de acuerdo con senadores de oposición, senadores de oficialismo en ciertas materias, lo que en todo caso se ve sumamente cuesta arriba viendo las declaraciones solamente que han ido entregando sobre todo legisladores de oposición. Pasamos a escuchar, y lo explica acá la senadora Paulina Núñez también, el cronograma de trabajo. Hoy en la reunión de comité tomamos el acuerdo que el proyecto se va a votar en la sala el próximo miércoles 15 de julio. Y por lo tanto, las comisiones de medio ambiente, esa comisión vota hoy en particular, la de trabajo el día jueves y la de Hacienda la próxima semana, van a trabajar en esos tiempos. Por lo tanto, también lo quiero decir, estamos con el reloj corriendo, con los tiempos corriendo, para poder redactar, si es que eso fuera lo necesario, las indicaciones en conjunto o al menos un protocolo de acuerdo o de mejoramiento al proyecto. Acabo de tener una reunión con senadores del Partido Socialista y por lo tanto ellos han ratificado que por supuesto van a seguir conversando y van a seguir dialogando. Bien, así las cosas, Seba, entonces quedará prácticamente al menos una semana para la votación ya en particular en la sala del Senado en segundo trámite para un eventual tercer trámite. Hasta este momento, al menos la foto del momento diría que se estaría aprobando al menos con el piso de 26 votos. El caso del senador Miguel Ángel Calisto, que sabemos enfrenta problemas judiciales, él se encuentra con una licencia médica, pero la próxima semana va a venir al Congreso, se nos ha informado, a emitir su voto, por tanto no correría peligro ese piso de 26 votos y habrá que ver solamente si el
gobierno logra algunos descuelgues, al pirquineo de votos, como se llama acá, en el Congreso para lograr una mayor holgura que en todo caso no sobrepasaría eventualmente los 30 votos. Y solamente al cierre comentarte otra noticia, porque el Congreso no vive solamente, como se ha dicho acá, de la mega reforma. Se acaba de aprobar también en la sala del Senado el proyecto en general, al menos en Ciudad Legislar, de responsabilidad penal adolescente. De hecho, se lo relevó tanto uno de sus mocionantes, el senador de Renovación Nacional Andrés Lonton, como el ministro de Justicia Fernando Rabat. Un proyecto que se aprobó con 37 votos a favor, solo 3 en contra, y se abre un plazo para presentar indicaciones que va a expirar el próximo 17 de julio. Un proyecto muy importante también dentro de la agenda en materia de seguridad, podríamos decir, que se ha ido configurando en las últimas semanas, sobre todo a propósito de un hecho tristísimo, por todos conocido, una tragedia ocurrida ahí en San Bernardo. Nico, nos quedamos atentos, por supuesto, si hay novedades nuevamente volveremos contigo. Gracias, que esté muy bien. Buenas noches, Seba. Chao. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Prime. El Tribunal Constitucional dio a conocer los fundamentos del fallo que declaró inconstitucionales algunas de las principales normas del proyecto de escuelas protegidas. Se trata de una decisión que vuelve a poner al organismo en el centro del debate político. El informe es de Sebastián Riz. Yo creo que acá lo prudente, por supuesto, es esperar, tener el fundamento. Estas fueron las palabras de la ministra de Educación en el Congreso y acompañada por parlamentarios oficialistas, tras la resolución del TC que declaró inconstitucional algunas normas del proyecto de escuelas protegidas. 3 semanas después, el tema volvió a tomar fuerza por la publicación de los fundamentos del fallo por parte del TC. Afortunadamente hay aspectos del proyecto que son importantes, que se mantienen, que han sido aprobados, que no fueron objetados por el tribunal. Vamos a tener que determinar el curso de acción, si es que vamos a establecer algún procedimiento adicional o no. Eso lo tenemos que evaluar. Les decía, estábamos estudiando bien los fundamentos para ver qué posibilidades de acción tenemos. No descartamos hoy día ninguna posibilidad, la estamos evaluando. En concreto, se declaró inconstitucional el denominado corazón del proyecto. Se trata de la revisión de mochilas por parte de las policías, la prohibición de vestir prendas que hicieran apología de la violencia, la inhabilidad para acceder a la gratuidad de la educación superior y la posibilidad de excluir de los procesos de admisión a estudiantes expulsados o con matrículas canceladas. Podemos concluir que este fallo, en definitiva, está dando carta blanca para que los overoles blancos sigan operando en la más absoluta impunidad. Señal que en definitiva promovió y estimuló el Frente Amplio y el Partido Comunista. Los fallos tienen que respetarse, pero las garantías constitucionales no pueden ser nunca una excusa para proteger más a quienes ejercen la violencia que a quienes la sufren. Cuestionamientos de parlamentarios oficialistas que tuvo rápida respuesta por parte de la oposición, que criticó la rápida tramitación del proyecto a pesar de las advertencias levantadas. Creo que ha quedado en evidencia ante todo el país que la gestión de la ministra Arzola a la cabeza del Ministerio de Educación ha sido un fracaso tras otro. Y en el Tribunal Constitucional es particularmente relevante porque se trata del primer proyecto de ley de autoría del gobierno de José Antonio Kast. En muchos momentos le dijimos al gobierno, específicamente al Ministerio de Educación, que el proyecto de escuelas protegidas era un proyecto inconstitucional. Lamentablemente no hicieron caso. El fallo del tribunal que generó más de una reacción. Esto porque 3 de las 4 normas declaradas inconstitucionales fueron definidas por el voto dirimente de la presidenta de la instancia, Daniela Marcí, quien fue designada por el expresidente Gabriel Boric. Aquí hay argumentos que a uno le pueden parecer curiosos. Sí que hay que hacer modificaciones a la Constitución para que se entienda cómo es el sentido natural y obvio, creo yo, de las normas constitucionales, que se pueden implementar. Bueno, habrá que hacerlo. Los temas más sustantivos, como por ejemplo lo que dice relación con la revisión de las mochilas y toda esa parte fundamental del proyecto, tuvo un empate. Todas esas controversias fueron dirimidas por la presidenta del tribunal. De manera que eso es un elemento complejo porque significa que no hay un tribunal constitucional que esté mayoritariamente dictando una determinada orientación. Confección de los nombres que componen el Tribunal Constitucional, que comienza a tener un rol fundamental en los proyectos del Ejecutivo.
Esto porque desde la oposición ya han amenazado con acudir al TC por indicaciones del plan de reconstrucción y la ley que crea un registro de vándalos e incivilidades. Se genera un precedente en el proyecto Escuelas Protegidas respecto a la posibilidad de que personas puedan acceder a derechos sociales. Y naturalmente esto uno tiene que vincularlo inmediatamente con el proyecto denominado Registro de Incivilidades. No solamente con este proyecto, porque en la iniciativa de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil también evidentemente existen vulneraciones. Por eso es que desde el oficialismo ya se evalúa una reforma al proceso de nombramiento de los magistrados que componen el tribunal. Esto en paralelo de al menos 2 proyectos emblemáticos del gobierno de José Antonio Kast que ya tienen reserva de constitucionalidad por parte de la oposición. Bueno, vamos a conversar ahora en CNN Prime precisamente sobre este y otros temas en la agenda de educación con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Hola, querido. Un gusto conversar contigo y con quienes nos ven desde su casa, desde donde sea. Gracias por estar con nosotros. Bueno, diputada, ya veíamos en la nota la síntesis de algunas reacciones que ha habido respecto a los fundamentos que entregó el Tribunal Constitucional respecto a este proyecto, uno muy emblemático para el gobierno que tiene que ver con la iniciativa Escuelas Protegidas. Diputada, a su juicio, después de ver también los fundamentos, ¿qué es lo más valioso, porque esto puede proyectarse también a otras discusiones que vengan hacia adelante en esta materia, que encuentra usted en el fundamento del tribunal? A ver, lo primero es que esto es una crónica de una muerte anunciada, porque efectivamente nosotros desde la oposición le dijimos al ministerio, a la ministra Arzola, que este proyecto estaba muy mal hecho. Técnicamente, que no tenía respaldo en la experiencia comparada. Entonces, incluso si hubiera pasado el control de constitucionalidad, no es una respuesta seria que vaya a prevenir y combatir la violencia en los establecimientos educacionales. Nosotros hicimos más de 70 propuestas para mejorarlo y recibimos un portazo del Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que efectivamente lo más sustantivo de este fallo, bueno, lo primero es que me parece adecuado que se hayan acogido la mayoría de los argumentos que presentamos los diputados y diputadas en este requerimiento, y creo que hay un punto que es particularmente relevante. ¿Cuál? Que tiene que ver con la pérdida de gratuidad que querían poner como sanción. En ese sentido, creo que eso marca un precedente muy complejo para el gobierno para su propuesta del registro de vándalos, que efectivamente también podría tocar garantías constitucionales. Entonces, creo que aquí hay una evidencia de que el gobierno está haciendo las cosas a tontas y a locas, y de forma tan radical que ni la Constitución de Jaime Guzmán les da el vamos. Entonces, me parece que hay que revisarse y que hay que escuchar a quienes piensan distinto y dialogar. Y por eso le preguntaba por los precedentes que esto puede generar y qué relevancia tiene para otros proyectos. O sea, ¿usted cree que acá se está dando una señal de alerta también de la mirada que está planteando el gobierno en temas de seguridad pública, por ejemplo? Es que el problema del registro de vándalos es que no habla de seguridad pública. Es un proyecto que más bien versa respecto al orden público. Son dos cosas distintas que se confunden porque el gobierno no tiene propuestas ni claridad en materia de seguridad. Pero claro, efectivamente, como dices tú, aquí por el fallo del Tribunal Constitucional y su razonamiento se pone en jaque un principio que yo creo que es muy complejo que quería instalar el gobierno, que es que los derechos, los beneficios sociales dependen de tu conducta, dependen de cómo te comportes, y no son cuestiones que son de alguna manera inalienables o que van más allá. Y con esto el punto que quiero hacer es que efectivamente cuando ponemos los derechos, los beneficios estatales como sanción, esto genera una doble sanción solo para quienes son más pobres, para quienes son de la clase media, en el fondo para quienes dependen de los beneficios estatales y de los derechos que garantiza el sector público. Entonces, si un joven cometiera una de estas faltas del registro de vándalos o de lo que se establecía en escuelas protegidas, pero sus padres tienen para pagarle la universidad, solo va a ser sancionado una vez. Pero si depende de la gratuidad para estudiar, va a ser sancionado 2 veces. Y creo que ese es un problema de lógica y que por lo demás no está comprobado en la experiencia internacional que esto sea efectivamente disuasivo de cometer esta falta. Entonces, yo creo que efectivamente, como dices tú, esto es un llamado de atención al gobierno y al enfoque que le ha dado en esta materia. Diputada Schneider, volviendo al tema de escuelas protegidas, bueno, aquí las conversaciones por supuesto que se van cruzando porque los enfoques que está dando el gobierno, los énfasis, se van replicando en distintas materias, pero volviendo al tema de escuelas protegidas, la ministra Arzola ha planteado que iban a ver cuál era el curso de acción posible después de lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. ¿Qué esperaría usted del gobierno en esta idea en particular, lo que era la matriz del proyecto Escuelas Protegidas?
Bueno, yo creo que aquí hay, bueno, lo primero, a propósito un poco vinculándolo con tu primera pregunta, yo creo que aquí la verdad no hay nada que celebrar, porque finalmente quienes salen perdiendo son las comunidades educativas, son la y los estudiantes, la y los profesores, los trabajadores de la educación, que no tienen una respuesta seria de parte de este gobierno para enfrentar los problemas de inseguridad que digamos, conviven con su realidad cotidianamente. Entonces, eso me parece muy lamentable, porque nosotros advertimos que este proyecto en su matriz, en sus ideas centrales, tiene un problema anterior a la discusión constitucional, que es que efectivamente las voces técnicas que nosotros convocamos a la comisión, la experiencia comparada, no ratifican que este tipo de proyectos, de este enfoque exclusivamente sancionatorio, resuelva los problemas de violencia en los establecimientos educacionales. Y te pongo un ejemplo con la realidad chilena, porque podríamos hablar de Estados Unidos, donde efectivamente los niveles de violencia son altísimos y ya han aplicado este tipo de controles intrusivos. Pero, por ejemplo, Aula Segura, que en el gobierno de Sebastián Piñera, en el momento en que Marcela Cubillos era ministra de Educación, anunciaron con bombos y platillos Aula Segura, se aplica en todo el país, y yo le pregunto a los apoderados y apoderadas que nos están viendo, ¿ustedes creen que después de Aula Segura los colegios son más seguros? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que es un fracaso ese enfoque, y creo que hay que tener un enfoque integral para abordar estos problemas. ¿Y qué espero del Ministerio de Educación? Bueno, que cumplan con su deber, que efectivamente corrijan lo que haya que corregir y sobre todo que se abran al diálogo, porque ahora, por ejemplo, estamos discutiendo la reforma al SAE. Y si ellos van a insistir en legislar a tontas y a locas, pasar la aplanadora con la mayoría circunstancial que tienen, es probable que tengan otro tropiezo, quizás no en el Tribunal Constitucional, quizás en otra instancia. ¿Usted iría al Tribunal Constitucional en caso de que el proyecto insista con el proyecto que busca modificar el sistema de admisión escolar? No, por cierto, creo que hay que tomarse las discusiones paso a paso. Nosotros recién estamos en la Comisión de Educación escuchando las voces de comunidades educativas, expertos y expertas, académicos, etcétera. Y esperamos que se dé un debate serio, no como fue Escuelas Protegidas, donde nos pusieron el acelerador, no escucharon, insisto querido, más de 70 propuestas, y habían cosas tan razonables como avisar a los padres de que sus hijos estaban viviendo uno de estos controles. Hasta eso se negaron la derecha, que dice ser los grandes defensores de la familia, de los apoderados, y se negaron hasta ese tipo de cosas. Entonces, yo llamaría a la ministra a que ejerza su liderazgo de una buena vez y conduzca a su sector a dialogar, a llegar a puntos de encuentro y sobre todo que tomen en cuenta la evidencia técnica. Porque a propósito, ya que tú tocabas el tema del SAE, no solamente en Escuelas Protegidas no escucharon las voces técnicas. La mesa técnica del gobierno anterior, del gobierno del presidente Boric, que analizó el tema del SAE, porque nosotros, y yo lo declaro, yo estoy abierta a mejorar el SAE, creo que hay que mejorarlo, estoy disponible. Pero en esa mesa técnica del gobierno anterior, la ministra participó y firmó el informe final. Y ahora presentan un proyecto en otra dirección, lo desechan completamente. Y los expertos y expertas de esa mesa, la verdad es que han defenestrado, destruido el proyecto del gobierno. Y no representantes del marxismo-leninismo, por cierto, sino personas como Silvia Izaguirre, por ejemplo, con quien yo tengo muchas diferencias, pero estoy muy de acuerdo con las críticas que le hace al gobierno. Entonces, el gobierno ya ni siquiera está escuchando a todas las voces de la derecha, solo a las voces más radicalizadas, como la propia ministra. Diputada, pareciera que el Tribunal Constitucional va a jugar un rol bien relevante en todo caso, porque, por ejemplo, el proyecto de responsabilidad penal adolescente ya ha sido cuestionado en esa línea, en la constitucionalidad de algunas de sus medidas al menos. En la mega reforma también la oposición ya ha anunciado que llevará un par de puntos, el tema de la invariabilidad tributaria, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. ¿Cómo ve entonces el rol del Tribunal Constitucional? Sobre todo se lo pregunto por las críticas que desde su mundo político, el Frente Amplio, surgieron al TC hace años atrás. Se hablaba de una tercera cámara o de que era un organismo incluso antidemocrático. Sí, yo creo que nuestra posición, la mía personal y la de mi partido, respecto al debate constitucional de la Constitución vigente y el Tribunal Constitucional, ha quedado meridianamente claro en los últimos años. Podríamos hablar de que no es estar en contra propiamente tal de la existencia de una tribunal o corte constitucional, sino quizás de algunos elementos como el control preventivo, pero creo que eso sería entrar en un detalle que la verdad no viene al caso. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Nuestro objetivo como oposición y como Frente Amplio es defender los derechos de las personas. Lo dijimos cuando inició este gobierno. Nosotros estamos disponibles a conversar para trabajar por las necesidades de los chilenos y chilenas, sí.
pero no estamos disponibles, vamos a ser tajantes cuando hayan proyectos e iniciativas que busquen retroceder en derechos, en libertades y garantías democráticas. Y en ese sentido, nosotros vamos a usar todos los elementos que tengamos en la institucionalidad vigente para ello. O sea, el Tribunal Constitucional es uno más. Ahora el tribunal es valioso en ese sentido, en la idea de defender ciertos elementos. Yo no estoy diciendo eso, porque, como te decía al principio, creo que la opinión mía y de mi partido respecto al debate constitucional y el Tribunal Constitucional ha quedado meridianamente clara en los últimos años. Ajá. Pero te cuento qué pasó el 11 de marzo del presente año. Yo prometí en mi caso, pero otros juraron, cuando asumimos como diputados y diputadas. ¿Y ante qué lo hicimos? Ante la Constitución vigente. Mi opinión respecto a la Constitución, de hecho, te la manifesté hace algunas respuestas atrás cuando te decía que ni la Constitución de Jaime Guzmán les dio el vamos al gobierno con su mal proyecto de escuelas protegidas. Creo que eso dice bastante de cuál es mi opinión respecto al debate constitucional. No, pero de acuerdo. En este momento, como en cualquier otro, las herramientas institucionales vigentes que tenemos los parlamentarios y parlamentarias, los partidos políticos, son legítimas, y esto no tiene que ver ni con darse vuelta a la chaqueta porque yo mantengo mis críticas, ni tampoco con considerar que en sí mismo un órgano es valioso o no. Para mí lo que es valioso es nuestro rol de defender los derechos de las personas. De acuerdo, y creo que la crítica también hacia esta discusión no apunta a la legitimidad, por cierto, en el uso de la herramienta, sino más bien al cierto oportunismo en su uso, digamos. Si es que hubo una crítica en su momento respecto a que una entidad como el Tribunal Constitucional era antidemocrático, utilizarlo, que no es algo a lo que están obligados, ¿no sería también recurrir a un organismo antidemocrático y torcer de alguna manera la voluntad expresada en el Congreso? Ese es el punto de la crítica. Te pongo otro ejemplo. Yo estoy en contra de las AFP, en contra profundamente. Pero cotizo en AFP porque estoy obligada. Pero no está obligada a ir al Tribunal Constitucional. Acá, pero yo sí estoy obligada a velar porque efectivamente los proyectos de ley estén bien hechos y no sean un retroceso y un perjuicio para los derechos de las personas. Ajá. Porque acá nosotros no estamos defendiendo el orden constitucional y normativo de la dictadura de Jaime Guzmán. Nosotros lo que estamos defendiendo son garantías para las personas. Y efectivamente lo que dice el fallo del Tribunal Constitucional es que, por ejemplo, en la materia de pérdida de gratuidad se afectaba el derecho a la educación, la posibilidad de reinserción, era desproporcionado. Entonces, esto no tiene que ver con si el instrumento es valioso o no. Tiene que ver con que nosotros vamos a usar todas las herramientas institucionales que tengamos, democráticas que tengamos, para defender los derechos de las personas. Es que en este debate en particular se ha resaltado mucho que algunos aspectos que finalmente el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales en el proyecto de escuelas protegidas, hubo empate en las votaciones y el voto dirimente es el de la presidenta, que tiene Daniela Mansi una cierta visión más coincidente, digamos, con las de la oposición el día de hoy. Lo del cuoteo del Tribunal Constitucional, la forma en la que está compuesta políticamente, un asunto muy viejo, pero vuelvo al punto. Hoy es más favorable quizás a la oposición y por eso el tribunal adquiere un rol y un valor distinto a la luz de esta composición circunstancial. Yo no le daría un valor distinto. Nosotros, como te digo, vamos a usar todas las herramientas que tengamos a disposición porque mi compromiso, como te lo decía anteriormente, es que no retrocedamos en derechos, en libertades ni garantías democráticas. Ahora bien, respecto a lo que tú decías, creo que hay que mirar en detalle el fallo, porque la argumentación es muy relevante, pero también el pronunciamiento de cada integrante del tribunal. Y la mayoría de estas normas, la verdad es que contó con una amplia mayoría para ser declarada inconstitucional. Por cierto, este órgano tiene sus reglas, tiene su funcionamiento, eso es lo que es nuestra institucionalidad vigente. Si en algún momento hay disposición a modificar el Tribunal Constitucional, lo que quiera, eso es una discusión legítima. Pero hoy no estamos discutiendo de nuestro marco constitucional, del que, reitero, la opinión mía y de mi partido quedó meridianamente clara en los últimos años, y eso no creo que haya duda respecto a ello. Ajá. Diputada Schneider, quería preguntarle también respecto a otro tema por último y que tiene que ver con la discusión respecto a la responsabilidad penal adolescente. La idea de legislar ya fue aprobada, este es un proyecto que va tomando cierta forma en el Congreso. Algunos hechos puntuales como el asesinato de un menor de 12 años en San Bernardo exacerbaron y aceleraron probablemente la discusión también sobre este asunto. ¿Cuál es su visión sobre este proyecto en particular? Sí, bueno, yo no estoy en la comisión que lo está tramitando particularmente, pero efectivamente tengo una posición respecto a este tema. Lo primero que quiero decir es que empatizo y entiendo
el dolor de esas familias que han vivido estos hechos tan lamentables donde, por ejemplo, están involucrados menores de edad. Pero la solución como sociedad no la vamos a encontrar actuando desde la rabia, desde el dolor. La vamos a encontrar mirando más allá, mirando las soluciones de fondo a los problemas. Y yo creo que bajar la edad de posibilidad de imputación penal, la verdad, no es una solución que haya traído beneficios para la sociedad en ninguna parte del mundo. Y además creo que tratar a los niños y niñas como adultos, a los adolescentes como adultos, es un error porque no son adultos. Precisamente por algo definimos en qué momento las personas son adultas. Para los jóvenes hay una serie de sanciones que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico. Yo no creo que falten sanciones, yo creo que faltan respuestas para cómo sacamos a los niños y niñas de las garras del crimen organizado. Y en ese sentido nosotros como Frente Amplio tenemos diversas propuestas. Por ejemplo, las de la diputada Lorena Fríes para sancionar a las personas que utilicen a niños, niñas en el crimen organizado. ¿Por qué esos adultos son los responsables? Porque cuando un niño no tiene oportunidades, no tiene posibilidades, vive en un barrio vulnerable y el crimen organizado llega a tocar su puerta, creo yo que el problema es mucho más complejo que tratar a ese niño como un adulto. Entonces, para mí la respuesta para los niños, niñas y jóvenes es educación, por cierto, disciplina, reglas, pero ante todo oportunidades, sacarlos de las garras del crimen organizado. Y yo creo que metiéndolos a la cárcel o poniéndoles una sanción como esa, la verdad, o incluso con este tipo de propuestas del gobierno de quitar beneficios sociales, lo que estamos haciendo, y que de alguna manera fue ratificado por el fallo del Tribunal Constitucional, es quitarles la posibilidad de reinserción. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Condenándolos a una vida de crimen y de delincuencia. Y eso, es una idea contra la que me rebelo. Yo no creo que ningún niño, niña o joven en nuestro país sea una manzana podrida. Y creo firmemente que como sociedad tenemos que luchar, trabajar porque esos niños, niñas y jóvenes tengan una segunda oportunidad y porque no más niños, niñas y jóvenes caigan en estas acciones tan terribles, porque en el fondo ahí también hay vulneración de derecho a la niñez, ¿no? Un niño que es utilizado como un soldado del narco es un niño ante todo, creo yo, vulnerado. Entonces yo invito a que no trabajemos estos temas desde el dolor e invito a la derecha a que no utilicemos políticamente el dolor de la gente, porque eso me parece miserable. La gente efectivamente sufre con estas cosas, pero con estos proyectos populistas, parafernálicos, la verdad no vamos a solucionar nuestros problemas. La diputada Emilia Schneider ha estado con nosotros esta noche aquí en CNN Prime. Diputada, gracias por el contacto, muy amable. Un gusto, Sebastián, conversar contigo y con quienes nos vieron. Gracias, buenas noches. Bueno, a propósito de esto precisamente, 37 votos a favor y 3 en contra. De esa forma, la Sala del Senado aprobó en general todavía el proyecto que busca reformar el sistema de responsabilidad penal adolescente. Previo a esto, el ministro de Justicia recibió propuestas de un grupo transversal de alcaldes antes del ingreso de indicaciones a esta iniciativa. Juan Cristóbal Chato nos cuenta. No fue sorpresa. La Sala del Senado aprobó en general este martes la reforma del sistema de responsabilidad penal adolescente, la cual, entre otras cosas, busca unificar el tope de penas de hasta 10 años para menores de edad condenados por delitos graves, establecer medidas para asegurar que las penas se cumplan y limitar el uso de atenuantes. Vimos un hecho bien brutal hace algunas semanas atrás, el asesinato de Alejandro, de 12 años, en la comuna de San Bernardo. ¿Y saben qué reflejó ese asesinato, presidente? De que este proyecto tiene mucho sentido. 2 de los menores, presidente, tenían condenas previas. Uno de ellos 4 condenas previas. Es más, tenía una condena el año 2025 por 2 robos con violencia e intimidación. ¿Y saben cuál fue la pena? 6 meses de libertad vigilada. Efectivamente estamos legislando sin esa evidencia con respecto a la instalación del sistema de reinserción social juvenil y por lo tanto cuáles son las medidas que tenemos que mejorar en este ámbito. Y es por eso que me hubiera gustado inclusive que se hubiera hecho un espacio, una mesa técnica, una propuesta por parte del Ejecutivo que tomara en cuenta esos ámbitos y a los distintos actores que tener que discutir esta moción. Si se aprueba, hacerle indicaciones a esta moción que no necesariamente va a ir en la lógica de lo que necesitamos cambiar.
Pero la discusión no solo se da en el Congreso. Previo a su aprobación en general, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, recibió a un grupo transversal de alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana para recibir propuestas y opiniones en la materia. Al respecto, hay posturas claras. Uno, que haya pena efectiva y cumplimiento en regímenes cerrados cuando hay reincidencia y escalamiento a través de delitos violentos. Dos, que los beneficios solo se puedan optar cuando el delincuente haya cumplido al menos la mitad de la pena en el catálogo de los delitos violentos determinados. Y tres, que sea el mismo juez que condena o revisa la causa el que calcula, o sea, el que revisa los beneficios. Para nosotros era importante despejar dos temas que daban vuelta y que nos parece que tenemos al menos una aproximación común, que tiene que ver con que la solución para esta situación no pasa por bajar la edad de responsabilidad penal adolescente y tampoco pasa porque jóvenes que han cometido delitos violentos sean procesados como adultos. Si bien desde el gobierno se han manifestado en contra de reducir la edad de imputabilidad a 13 años, como propusieron algunos parlamentarios, el segundo punto se trata de una indicación que está estudiando presentar el gobierno, la que propondría una lista de 17 delitos que, si el fiscal lo pide y el juez lo aprueba, permitirían que menores de 16 y 17 años sean formalizados y juzgados en el sistema penal común. Efectivamente es una materia que se ha estado estudiando, que recoge situaciones que existen en legislaciones comparadas. Hoy día, en la reunión que tuvimos con los alcaldes, nos pusieron sobre la mesa este tema y el compromiso nuestro fue de estudiarlo a la luz de las indicaciones que nos señalaron los alcaldes. Así que no es una cuestión que esté decidida en un 100% y el compromiso fue volver a estudiarlo de aquí a la presentación de las indicaciones. Dentro de los próximos días, el Ejecutivo deberá presentar sus indicaciones. Ahí podrá verse si se acogieron los reparos y propuestas de los alcaldes y se sabrá cómo son recibidas en el Senado y posteriormente, en el caso de ser aprobadas, la Cámara Baja. Con las temperaturas bajo cero y nuevas alertas por frío extremo, comienza a revelarse una realidad mucho más profunda. Hoy más de 50.000 personas viven en situación de calle en Chile, enfrentando problemas de salud, de exclusión y falta de acceso, por cierto, a una vivienda, problemática que el gobierno busca mitigar fortaleciendo el Código Azul. Consuelo Saavedra, la siguiente nota, nos cuenta más. Cuando las temperaturas descienden a niveles extremos, comienza una carrera contra el tiempo. Mientras la mayoría busca refugio bajo techo, miles de personas deben enfrentar una nueva noche a la intemperie. Para ellos, el frío no solo incomoda, puede convertirse en una amenaza para la vida. Por eso, cuando las condiciones meteorológicas así lo requieren, se activa el Código Azul, mecanismo de emergencia que refuerza las rutas sociales y médicas para asistir a las personas en situación de calle. Durante las bajas temperaturas es muy difícil estar en la calle. Las personas que viven ahí tienen la salud ya deteriorada, la salud mental, la salud física, por tanto el frío agrava estas condiciones. El operativo considera recorridos en distintos puntos de la ciudad para entregar abrigo, alimentación caliente, atención de salud y trasladar a quienes lo acepten hacia albergues, labor que se intensifica precisamente durante las noches más frías de invierno. Salimos a la calle a encontrar a las personas donde están, debajo del puente, en la plaza, para ver qué necesidades de salud tienen. También hacemos estos tipos de operativos sanitarios en lugares que congregan a las personas en situación de calle, un comedor solidario, una hospedería, y ahí vamos y hacemos un chequeo general de salud. Y también tenemos una sede en Santiago Centro donde derivamos y atendemos personas que necesitan un tratamiento un poquito más largo o en ciertas condiciones de infraestructura que podemos ofrecerles allí. La preocupación no es menor. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social, más de 50.000 personas viven actualmente en situación de calle. Detrás de esa cifra confluyen problemas de salud física y mental, consumo problemático, pérdida de redes familiares y falta de acceso a una vivienda. La situación de calle es uno de los desafíos sociales más complejos que enfrenta hoy nuestro país y requiere de una respuesta coordinada e innovadora del Estado. Hoy sabemos que hay más de 50.000 personas que viven en situación de calle. Detrás de esta cifra hay historias de exclusión, problemas de salud, consumo problemático, pérdida de vínculos familiares, falta de acceso a la vivienda y múltiples factores que ninguna institución puede abordar por sí sola. Frente a esta realidad, el gobierno anunció mayor coordinación entre ministerios, municipios y organizaciones que trabajan con personas en situación de calle.
El objetivo, aseguran, es fortalecer la respuesta durante las emergencias climáticas, pero también avanzar en soluciones que permitan enfrentar este fenómeno de manera integral. El fenómeno de personas en situación calle es un fenómeno que genera, por cierto, disrupciones importantes. Sin embargo, ese es un fenómeno que refleja situaciones previas que han enfrentado esas personas que hoy día están en la calle y que están relacionadas con problemas que son profundos, que son difíciles de enfrentar. Lo que nos une aquí hoy día es la convicción de que es posible enfrentar la compleja dinámica de la situación de RUCO en la región metropolitana con firmeza, pero también con corazón. No solo es posible, sino que es un deber del Estado poder abordar esta situación, porque detrás de las RUCOs hay historias de vida, de personas que vale la pena cada uno de los esfuerzos por recuperar sus trayectorias, apoyarlo en el consumo problemático de alcohol, de drogas, en el problema de abandono familiar, de reconstrucción de redes con sus seres queridos. Pero quienes recorren las calles cada noche advierten que la ayuda no siempre es suficiente. Muchas personas desconfían de las instituciones o rechazan acudir a un albergue, por lo que el trabajo de los equipos también pasa por construir vínculos antes de ofrecer una alternativa. Cuando llega un equipo municipal un día a desalojar una carpita, unos cartones al lado del río Mapocho, y se llevan todas las pertenencias de la persona y pierde su carnet de identidad, pierde los fármacos que está tomando del tratamiento de tuberculosis o de hepatitis, pierde las fotos de su familia, y a los 2 días llega un equipo municipal con la misma chaqueta, el mismo logo, a ofrecerle ayuda a esa persona, a preguntar qué necesita, a invitarlo a ir al consultorio. ¿Es loco pensar que esa persona tenga desconfianza? Mientras las bajas temperaturas continúan marcando el invierno, el desafío del Código Azul seguirá siendo llegar a tiempo, porque detrás de cada llamado, de cada recorrido y de cada operativo, hay personas cuya prioridad inmediata no solo es encontrar un lugar donde dormir, sino sobrevivir a una noche más de frío. Vamos a cambiar de tema. Hace unos días se presentó una nueva línea para el cuidado de la piel que está centrando su propuesta en la ciencia de la longevidad por medio de un ingrediente de alta pureza que ayuda a que las células mantengan su energía y también su resiliencia. ¿Quieren saber de qué se trata? ¿Cómo la biotecnología está apoyando también el trabajo de la dermocosmética? En el siguiente informe lo vemos. La ciencia al cuidado de la piel, ya no como un rol pasivo que llega para remediar una señal que incomoda, sino proactiva, innovadora, que busca abordar la longevidad desde una mirada integral. Allí apunta ahora la dermocosmética. Lo que más me gusta es que la ciencia hoy en día también tiene un enfoque más humano en términos de cómo se plantea. Ya no se está hablando de antiedad, ¿no es cierto? Yo crecí escuchando antiedad, en contra de la arruga, tal crema para tal edad, o sea, eso lo tenemos súper internalizado, pero hoy en día todo el clima, no solamente de la ciencia para lo que están apuntando, sino que también de la medicina y ahora la cosmética, es hablar de longevidad. De no luchar contra el tiempo, sino de elegir cómo vivimos nuestra vida, independiente de la edad que tú tengas. La invitación entonces es a hacerse cargo, a tratar la salud y la apariencia de la piel a lo largo de la vida de manera preventiva, y allí el trabajo científico de más de una década ha sido central. Uno que ha investigado los mecanismos biológicos fundamentales y ha dado con tratamientos faciales construidos para cuidar el órgano más grande y visible de nuestro cuerpo. Lancôme está entrando a la ciencia de la longevidad, que es lo que quiere proponer la marca, pasar de un cuidado de antienvejecimiento pasivo a un cuidado activo. ¿Y esto a través de qué? De un compuesto muy importante que se encuentra en toda la línea de Absolute Longevity MD, que se llama MitoPure. MitoPure actúa a nivel celular, a nivel de las mitocondrias, que son la fuente de energía de la célula, y lo que propone esta nueva línea es poder revertir la edad biológica de tu piel, porque tu edad cronológica no la puedes cambiar, pero sí la edad biológica de tu piel. Y para eso se proponen tratamientos específicos con 3 protocolos de intervención. Uno para anticipar, otro para interceptar y el último para pieles que requieran una mayor recuperación para resetear. La ciencia detrás de esto se desarrolló con una alianza con la biotecnológica suiza Timeline, gracias a un ingrediente de alta pureza. ¿Cómo actúa? MitoPure es una sustancia que se está estudiando por muchos años por los suizos y ha logrado aislar la urolitina A de una forma muy pura, casi 99%, y esto penetra la piel y produce la mitofagia, que es
reconocer las mitocondrias que están fallando. La mitocondria es la fuente de energía celular, es lo que nos mantiene jóvenes, energéticos, y elimina esas células senescentes o que están fallando para que nuestra piel pueda funcionar mucho mejor. Acá lo que vamos a hacer es ya, no importa la edad cronológica que tú tengas, porque es la edad que en el fondo va dada por calendario, sino que lo importante es la edad biológica, la edad que tus células tengan y la edad que tú sientes que tienes. Eso es lo importante. La edad hoy en día ya no va a ser lo que se te da por un número, sino que es una decisión. Y la decisión que tú puedes tener, obviamente teniendo nuestros productos y que nosotros estamos pudiendo acercar a ti gracias a esta gran alianza y este compromiso de lujo sustentable que estamos teniendo para el día del mañana. Una línea de Lancôme, una de las 22 marcas de L'Oréal Group y que ya se encuentra en nuestro país y que promete revolucionar el cuidado de la piel, centrándose en la ciencia de la longevidad, con una visión científica a la vanguardia y que deja atrás las antiguas concepciones que solo intentaban corregir signos visibles. Lo que se busca ahora es ayudar a que las células mantengan su energía y resiliencia en cada etapa de nuestra vida. Nos vamos a ir a otro tema. Queremos actualizar la situación que se está viviendo en el sur del país. Al inicio de CNN Prime les contábamos sobre las lluvias fuertes, este sistema frontal que está generando problemas graves en algunas zonas, entre ellas la comuna de Corral. Y vamos a tomar contacto para actualizar la situación con Claudio González, alcalde de Corral, una de las comunas más afectadas hasta ahora. Alcalde, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Cuéntenos qué es lo que está ocurriendo hasta ahora allá en su comuna. Hola, buenas noches. Sí, efectivamente estamos enfrentando una situación bastante adversa con un alto nivel de precipitaciones que en realidad, siendo sincero, no lo habíamos visto en la comuna de Corral y que nos ha generado una serie de situaciones de inundación. El centro de Corral prácticamente está todo inundado, colapsaron los esteros que desembocan en la bahía de Corral y que pasan precisamente subterráneamente por las calles de Corral. Hemos tenido una serie de remociones en masa también con afectaciones a viviendas y sigue en aumento según el reporte del Comando de Incidentes que está instalada en la comuna de Corral. Hemos tenido también inundaciones que han perjudicado, o en este caso el no paso a las vías de evacuación comunales, una serie de situaciones bastante complejas en realidad. Claro que sí. Alcalde, y hasta ahora estos desbordes, ¿qué han significado en términos de daño de infraestructura, de viviendas? Sí, bueno, efectivamente tuvimos una situación bastante particular y grave en donde tuvimos un aluvión en una ladera de unos cerros que se desprendieron por un estero. Ajá. Y que finalmente arrasó con una calle entera, pero afortunadamente no tuvimos daños a personas, sí, en diferente magnitud algunas viviendas, y que rápidamente tuvimos que coordinar con maquinaria municipal y los demás equipos de emergencia, la limpieza y la ayuda a nuestros vecinos de ese sector. Así que en realidad, como les comento, la situación es bastante complicada, se pronostican más lluvias, viene en aumento también el viento, y Senapred nos ha informado a nivel regional que también eventualmente vamos a tener tormentas eléctricas, así que la situación es bastante complicada. Claro que sí. Alcalde, ¿y esto ha significado generar ya albergues, por ejemplo, para poner a resguardo a alguna de las familias, pensando en que la lluvia pueda continuar y esto afecta a más personas? ¿Ha sido necesario generar evacuaciones, por ejemplo? Efectivamente tenemos un albergue disponible en la comuna de Corral. No ha sido necesario todavía y esperemos que no la ocupemos para trasladar a familias, pero sí efectivamente tuvimos que evacuar a una familia del sector de San Juan, donde el río prácticamente estaba arrasando con una vivienda y esa persona o esa familia se trasladó de los familiares cercanos, pero como les digo, tenemos un albergue disponible en nuestra comuna. El problema se puede agudizar si es que las lluvias efectivamente se extienden por más tiempo. ¿Qué es lo que sabe del pronóstico ahí, alcalde? Efectivamente, la lluvia caída durante esta jornada nos causó gran estrago y se prevé que tengamos todavía durante la madrugada el mismo nivel de precipitaciones y durante la jornada de mañana se está pronosticando una leve baja, pero claramente eso no significa que el nivel de los esteros baje abruptamente, sino que se va a tomar también de un tiempo y eso está generando hoy día
colapso de calles, cortes de caminos, inundaciones en terrenos particulares y eventuales viviendas. Así que yo diría que las próximas horas son bastante claves para ver la evaluación de la situación que estamos viviendo. Por supuesto, y nos quedamos atentos a eso, alcalde, para tener más detalles de lo que va sucediendo allá en la región de Los Ríos, en Corral específicamente, esperando por supuesto que las lluvias puedan dar un cierto respiro durante la noche. Gracias, alcalde, por estar con nosotros y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ustedes también, que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Nos vamos de inmediato a Irán, desde donde nos llegan estas imágenes, porque durante esta tarde Estados Unidos lanzó una serie de ataques al país en respuesta y en represalia por los supuestos ataques iraníes a distintos navíos comerciales en el estrecho de Hormuz. Según los medios de comunicaciones iraníes, han escuchado explosiones en el sur del país y también en las ciudades portuarias de Bandar Abbas y Sirik y en la isla de Kemch. De hecho, el presidente de Irán actualmente estaba en Irak debido entonces a las ceremonias fúnebres del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Su cuerpo va a estar durante un par de horas en Irak. Sin embargo, debió volver a su país entonces a raíz de estos ataques que ha realizado Estados Unidos. Las fuerzas del Comando Central calificaron estos ataques como una serie de poderosos ataques para imponer altos costos a Irán por entonces estos ataques a navíos comerciales en el estrecho de Hormuz. El presidente entonces de Irán ya está camino a su país y reiteramos, estaba en Irak por la ceremonia fúnebre del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, pero regresó a Teherán entonces debido a estos ataques estadounidenses y vamos a ver si esto supone entonces una violación al alto al fuego y a este proceso de acuerdo de 60 días en el que estaban ambos países. Cambiamos de tema y seguimos ahora en Francia, porque la líder ultraderechista del país, Marine Le Pen, va a ser candidata a la presidencia el próximo 2027, a pesar de que fue condenada por malversación de fondos. Esta condena suponía inhabilitarse de cargos públicos por 5 años, pero hoy fue revisada esta condena y se redujo ese tiempo. Es por eso que va a poder ser candidata a la presidencia representando a la agrupación nacional que le ha ido bastante bien en las últimas elecciones. Eso sí, debería utilizar un brazalete o tobillera electrónica. Sin embargo, hoy confirmó en la televisión francesa que apeló a un tribunal de casación entonces para que también le quiten esta medida y pueda realizar su campaña entonces sin este dispositivo electrónico. Escuchemos. J'avais indiqué, vous le savez. Había dicho, como saben, que no haría campaña llevando una tobillera electrónica. Pero como tengo la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Casación y dado que el recurso suspende los efectos de la sentencia, haré campaña portando sin pulsera electrónica. Así que esta noche soy candidata a las elecciones presidenciales. Jordan Bardella y yo vamos a comenzar esta campaña presidencial muy rápidamente. Saben que hemos ofrecido a los franceses un dúo que considero complementario, equilibrado, coherente y sólido. Nos vamos ahora a Turquía. Va a comenzar entonces una nueva cumbre de la OTAN donde va a coincidir, o ya están ahí, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha habido un intercambio verbal entre ambos, específicamente por lo que pasó en la cumbre del G7, que son las imágenes que están ustedes viendo en pantalla. Donald Trump acusó a Giorgia Meloni de rogarle por ese momento que ustedes están viendo. Dice que le rogó por sacarse una fotografía con él. Este intercambio entre ambos empezó quizás desde las críticas de Donald Trump al Papa León XIV. Giorgia Meloni salió a defender al sumo pontífice y desde ahí, al parecer, la relación entre ambos está cortada, a pesar de que se llevaban bastante bien. Hoy Donald Trump en Turquía, antes del inicio de esta cumbre, habló respecto de la líder italiana, tuvo mejores palabras, pero de todas maneras acusa a Giorgia Meloni de cometer un error después de que Italia no apoyara a Estados Unidos en esta guerra que comenzó en contra de Irán. Veamos lo que dijo el mandatario estadounidense.
Teníamos una mala relación con Meloni. Se volvió un poco mala porque se negó a ayudarnos. Repito, no la presioné demasiado, pero se negó a involucrarse en lo del estrecho de Hormuz, o también se podría decir simplemente con Irán. Se negó a involucrarse, así que eso deterioró un poco mi relación con ella. Pero me cae bien. De hecho, creo que es buena persona, pero creo que cometió un error. Con quien también ha tenido diferencias el presidente de Estados Unidos, al parecer, es con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien hoy dio una entrevista a CNN. Las últimas diferencias que tuvieron fue frente entonces a este acuerdo que logró Estados Unidos con Irán. Ahí entonces Donald Trump habría estado enojado con Israel por continuar sus ataques en contra de Hezbollah al sur del Líbano, lo que puso en peligro entonces este pacto con Irán. De hecho, hubo una conversación telefónica donde Donald Trump le habría dicho a Benjamín Netanyahu que estaba completamente loco. Pese a esto, hoy Benjamín Netanyahu dijo que si bien hay diferencias con Donald Trump en los grandes acuerdos, entonces ellos son afines en las cosas importantes, dijo Benjamín Netanyahu, y le restó importancia entonces a las posibles diferencias con el presidente de los Estados Unidos. De todas maneras, no quiso opinar respecto del acuerdo que logró Estados Unidos con Irán. Escuchemos. Look, he is the president of the United States. Él es el presidente de los Estados Unidos. Él hace lo que es bueno para los Estados Unidos. Yo soy el primer ministro de Israel. Yo hago lo que es importante para el bien de Israel. Y la mayor parte del tiempo, estas cosas son idénticas. Así que en las cosas importantes estamos de acuerdo. Y de vez en cuando no lo estamos, pero somos verdaderos aliados. Creo que Estados Unidos no tiene mayor aliado en el mundo que Israel. E Israel no tiene mayor aliado que los Estados Unidos. Y lo digo reconociendo plenamente el hecho de que a veces vemos las cosas de manera un poco diferente. Vamos a terminar en Venezuela, donde según el último balance del gobierno de ese país ya hay más de 3.600 muertos, específicamente 3.685 muertos tras estos dos terremotos que se registraron al norte del país. Asimismo, siguen las labores de búsqueda y rescate en la zona, principalmente más bien para rescatar a los cuerpos que siguen bajo los escombros. Ya hay pocas posibilidades de encontrar a alguien con vida ya 14 días después de estos dos terremotos. Casi 300 cuerpos aún no han sido identificados a pesar de que fueron encontrados, y es por eso que se excavó una fosa de emergencia cerca del cementerio La Esperanza. Siguen entonces las labores de búsqueda y rescate en el lugar. Es un tema que mañana vamos a analizar en Conexión Global Prime, pero eso nos lleva al recomendado de nuestro equipo, y es precisamente el podcast El Hilo, en el cual su último capítulo trata sobre este terremoto en Venezuela, y no solo lo que ha significado este desastre para el país, sino también qué implica para el gobierno de Delcy Rodríguez bajo el tutelaje de Estados Unidos. Lo pueden encontrar en todas las aplicaciones de podcast. Yo me despido, pero sigue después Sebastián Aguirre con más CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches, chao. Martes 7 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.